Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí con el vídeo que más ganas tenía de hacer y es el vídeo de mejores lecturas del 2025. Os voy a traer un top 5 de mis mejores lecturas de este año, igual que hice en el vídeo de peores lecturas o decepciones del 2025, he intentado poner los libros por orden, de manera que los primeros en mencionar van a ser los menos favoritos de este año, a pesar de que todas han sido lecturas fantásticas, y los últimos, el top 2 y el top 1, van a ser los libros más favoritísimos del 2025. Así que vamos allá con el top. La lectura número 5 es un libro que se ha colado un poco en este vídeo de mejores lecturas porque sí que tenía varios títulos que estaban ahí un poco pujando por tener el último puesto, pero finalmente me he decidido por este porque creo que es el libro que más me ha marcado, que más pozo me ha dejado, que más se va a quedar en mi memoria cuando pase el tiempo. Estoy hablando de El jardinero y la muerte de Georgi Gospodinov. Este es un libro muy cortito, con una edición absolutamente preciosa, a mí me encanta y os la dejaré por aquí. Creo que también lo mencioné en el book tag de fin de año. En este libro el autor nos va a narrar la muerte de su padre y el duelo que tiene que vivir. Con esta premisa ya os podréis imaginar que es un libro totalmente devastador, es tristísimo y sí que puede tener trigger warning si alguien está pasando por esta situación o si ha pasado por una situación similar. La verdad es que puede ser un libro que despierte muchas emociones y muchas sensibilidades. El jardinero y la muerte me pareció un libro que, a pesar de su corta extensión, a pesar de tener un estilo bastante directo y más bien sencillo, es un libro bellísimo. Este libro es un duelo por la muerte hecho poesía. Es una reflexión muy cercana, muy honesta y no solo habla de la muerte, sino que también habla de la familia, de la pérdida, de la soledad, de todo esto que conlleva perder una figura como es la figura de un padre. Además, se nota mucho que este libro realmente no es ficción, sino que es más bien autobiográfico y que es la propia experiencia del autor hablando en primera persona sobre la muerte de su padre. Es un libro totalmente íntimo, totalmente desgarrador. Se nota que el autor se ha abierto en canal para plasmar todas sus emociones y todos sus sentimientos en las páginas de este libro, sin filtros, sin anestesia, sin dejarse nada fuera, de una manera totalmente humana, totalmente abierta y totalmente honesta, tanto por la forma en la que está escrito, muy bella, muy hermosa, como por supuesto por el tema que trata. De verdad que consigue tocar mucho la fibra sensible del lector. Tiene unas reflexiones sobre la muerte que son lapidarias, tiene algunas frases que, a pesar de a lo mejor ser cortas o ser más directas, realmente es que se te quedan mucho en la mente, se quedan muchísimo contigo, te hacen reflexionar, te hacen pararte un momento en la lectura a pensar y te hacen ponerte muchísimo en la piel del autor. Es un libro que a mí consiguió sacarme en varias ocasiones la lagrimita, la verdad. Creo que trata un tema muy universal como es la muerte de un padre. Y si no has pasado por esa situación, sabes que algún día pasarás, te imaginas cómo puede ser, te pones en el sitio del autor y la verdad es que eso pues genera muchísima empatía, genera muchísima emoción, genera muchísima tristeza. Pues es un libro triste, un libro que hay que estar un poco en el mood adecuado para leerlo. Realmente es uno de los libros más profundos, aunque cortito, que he leído acerca de la muerte y acerca de todo el proceso del duelo, con algunas frases es que se me han quedado mucho, se me han quedado muy grabadas y que seguro que voy a seguir recordando durante muchísimo tiempo. Profundo, demoledor, que realmente es que puede romperte por momentos. Y es una lectura que recomiendo totalmente si os apetece leer sobre un tema tan duro como este, si estáis en el momento adecuado. Es una lectura que no deja indiferente, que tiene una gran sensibilidad. Se nota que está escrita en primera persona y se nota que es parte de la propia vida del autor. Al jardinero y la muerte le di 4,5 estrellas de 5. Es un libro que creo que se va a quedar conmigo durante mucho tiempo. Uno de estos libros que me van a venir a la memoria siempre que tenga que recomendar algo del tema y que desde luego no va a caer en el olvido. Pasamos al top 4. Tenemos un libro de una autora que ha sido toda una revelación para mí este 2025, que también mencioné en el book tag de resumen de año, y es La sangre de Elena Quiroga. Esta autora era desconocida para mí, pero es que después de leer este título ahora me quiero leer absolutamente todo de ella.
Es una maravilla cuando encuentras una de estas novelas desconocidas que no te sonaban de nada y para la que no llevabas ningún tipo de expectativa, pero que tiene todos los elementos que a mí me encantan encontrar en los libros. Tenemos una saga familiar, tenemos un toquecito de realismo mágico que es algo que yo adoro, un gran elenco de personajes muy grises con relaciones muy complicadas entre ellos, relaciones familiares, amoríos, salseos, dramas. Vamos, todo lo que me gusta en una buena novela. Sin duda es que este es mi tipo de género y es que esta novela para mí ha dado en el clavo en absolutamente todo. La sangre está contado desde el punto de vista de un árbol, de un castaño, que está plantado en el jardín de una gran mansión por la que van a ir pasando diferentes generaciones de una misma familia. Como ya os imaginaréis, la voz narrativa es muy original y es que la autora consigue meterse totalmente en el papel. Es sorprendente cómo realmente el libro parece que está escrito por un árbol y no por un ser humano. Las expresiones que utiliza, las descripciones, las comparaciones, las metáforas, todo relacionado con la naturaleza, relacionado con la propia experiencia del árbol, sumerge totalmente en la experiencia y no te saca del libro en ningún momento y la autora consigue generar esta voz súper bien. Además, esta elección le permite a la autora alejarse un poquito de sus personajes, distanciarse un poco y observarlos también desde fuera. Y esto da lugar a reflexionar y a filosofar mucho sobre la condición humana, la naturaleza humana, las relaciones entre los personajes, la familia. La pluma de Elena Quiroga en este libro es exquisita y tampoco se queda nada atrás la construcción de los personajes. Tiene un elenco muy amplio de personajes y es que están tan bien creados, son tan diferentes los unos de los otros. Hay personajes buenos, hay personajes malos, personajes que te ablandan el corazón, personajes que te van a hacer poner los ojos en blanco totalmente y las relaciones entre ellos están muy bien logradas. Algunos son más agradables, otros menos, pero desde luego ninguno te va a dejar indiferente y la autora hace algo que yo aprecio mucho en este tipo de novelas y es que todos los personajes son muy grises, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, incluso a personajes muy desagradables de primera siempre les puedes sacar un puntito de humanidad, de comprensión, de saber un poco por qué hacen lo que hacen o de dónde vienen. Así que ya digo que La sangre ha sido todo un descubrimiento. Esta historia familiar a mí me ha enamorado totalmente. La narración de este árbol centenario me ha encantado, me ha sumergido en la lectura muchísimo, me ha envuelto totalmente. Esta forma de narrar la historia de esta familia hace que la naturaleza esté muy presente, las descripciones, los cambios de estación y este tipo de descripciones es algo que a mí pues me encanta, la verdad. La sangre ha sido todo un descubrimiento, con un final que hacen de este libro algo todavía más redondo, incluso si se puede. Por mi parte, le di 4 estrellas y media y sin duda me quedo con muchísimas ganas de seguir leyendo a la autora y seguro que en el 2026 vuelve a caer algún título de ella. Siguiente libro, vamos al top 3 y en este caso no tengo solo una novela, ya estoy haciendo trampas en este top, y es que tengo que hablar de 3 libros en conjunto que son las 3 primeras partes de la saga de la dinastía del Diente de León. La gracia de los reyes, El muro de las tormentas y El trono pelado. Esta saga es una tetralogía, a mí me falta el 4º y último libro por leer, pero a lo largo del 2025 he ido leyendo las 3 primeras partes y es que a pesar de que me falta el final, tengo claro que estos libros no se podían quedar fuera de mis mejores lecturas de 2025. Ken Liu ha construido una saga de fantasía épica, adulta, tremendamente original, con muchísimas emociones que enganchan desde la página 1 y que para mí ha sido como una montaña rusa, de verdad. Hacía tiempo que una saga no me hacía sentir tantas cosas y no me dejaba con tanta intriga y tantas ganas por continuar con los siguientes tomos. A mí las sagas la verdad es que me dan un poquito de pereza, entonces que yo me haya leído 3 buenos tochos, porque además son tochos, no se me hayan quitado las ganas de continuar con la saga y además los haya leído bastante seguidos, para mí es buenísima de señal de que esta saga realmente es que me ha encantado. La saga de la dinastía del Diente de León, sobre todo el primer libro, que es La gracia de los reyes, está muy basada en la historia de China. Es una historia que se lee casi como un libro de historia, ambientado con toques de fantasía. Es una saga muy bélica, con mucha acción, tiene muchos personajes, muchas subtramas, muchas intrigas políticas. Ken Liu, la verdad es que me ha parecido un maestro a la hora de crear personajes, entrelazar tramas, un autor que tampoco tiene piedad a la hora de matar personajes importantes cuando es necesario y esto es algo que yo he agradecido muchísimo en una saga de fantasía adulta y encima una saga en la que hay tantas batallas y tanto peligro por doquier.
En ese sentido es una saga brutal, que es que no se anda por las ramas. También es una saga en la que no hay buenos totalmente buenos ni malos totalmente malos. Creo que Ken Liu consigue darle a todos los personajes muchas dimensiones, consigue que los conflictos no sean solo en blanco y negro. Tenemos muchos puntos de vista, incluso si al principio podemos estar más de un bando que de otro. Todos los bandos tienen su complejidad, tienen sus razones. En ese sentido es una saga madura y compleja y eso es algo que a mí me encanta encontrar dentro de la fantasía. Es un libro que tiene muchísima acción, que nunca sabes lo que va a pasar. A mí desde el primer tomo me enganchó y tengo muchísimas ganas de saber qué va a pasar con estos personajes, qué va a pasar con este mundo. Esa es otra. El trabajo que hace este autor con el world building es impresionante, la verdad. El mundo de Ken Liu, esta serie de islas que son diferentes regiones, está muy bien creado. Era una auténtica delicia leer sobre las islas de Dara y sobre el mundo de Dara. Ya no solo las cosas un poco más genéricas como la religión, los dioses, los diferentes reyes, la historia del pasado, sino que es que Ken Liu cuida muchísimo los detalles. Tenemos ese toque de magia que Ken Liu introduce mucho en forma de tecnología, de inventos muy originales, la mayoría de los cuales siempre tienen una aplicación bélica que de primeras parece bastante extraña, pero luego la introduce muy bien. Y también tenemos cosas como la cocina, los diferentes platos que son típicos de cada región, las diferentes vestimentas, la moda, los peinados, las costumbres de cada isla o de cada región, las sutiles diferencias, incluso las rencillas que hay entre unas regiones y otras, la historia pasada de cada una de ellas. La verdad es que es un mundo complejo que está muy entrelazado pero muy bien hecho. Se siente como un mundo real porque es que ya digo que el autor ha pensado como en todos los detalles y que no deja nada al aire. También he de mencionar que sobre todo la primera parte, que es la gracia de los reyes, tiene un estilo muy único y muy marcado. Ken Liu creo que se caracteriza porque en general pasan muchas cosas en pocas páginas, hay saltos temporales bastante grandes y sobre todo en el primer libro parece que más que la historia de un personaje en concreto es como si nos estuviera contando la historia del mundo, la historia de la propia tierra, de las regiones, de las provincias, los diferentes reyes. La gracia de los reyes es el tomo que tiene un estilo más diferente y también más marcado. Creo que es un estilo con el que a lo mejor de primeras cuesta un poco conectar, porque ya digo que es como un poco raro. Yo, por ejemplo, no había leído ninguna saga de fantasía que estuviera escrita de esta manera y sí que cuesta un poco a lo mejor entrar en la historia de primeras. Pero, recomendación personal, dadle una oportunidad, aguantad un poco, porque una vez que te vas acostumbrando a la forma de escribir del autor, de verdad que es que merece totalmente la pena. También es cierto que así como La gracia de los reyes es el libro con un estilo más diferente, más único y más marcado, los dos siguientes, El muro de las tormentas y El trono velado, tienen un estilo un poco más habitual. Es decir, ya no hay tantos saltos temporales tan bestias, sí que seguimos un poquito más de cerca a los personajes. Es como si La gracia de los reyes fuera un poco como la precuela de los otros tres. Incluso si no conectáis del todo con la forma de escritura de La gracia de los reyes, pero os interesa el mundo, os interesan los personajes y os interesa saber qué va a pasar, aún así os animaría a leer los siguientes porque el estilo de escritura cambia, se relaja bastante. De momento es una saga que me está gustando muchísimo, aún a esperas de leerme el último libro. La gracia de los reyes, el libro más distinto y que más me voló la cabeza, también con el que más me costó conectar, pero que ahora en retrospectiva lo veo como una lectura maravillosa. El muro de las tormentas ha sido una auténtica montaña rusa, la verdad es que qué librazo, es que pasa de todo, de verdad que es que no estáis preparados para leer este libro. Y el tercero es cierto que en mi opinión ha sido el más flojo, sobre todo la parte final. Creo que hay mucha paja, que el autor se entretiene con cosas que realmente no son relevantes para la trama. Hay una gran parte del libro que a mí me parece que sobra un poco, entonces al tercero le di un poco menos de puntuación. Pero en conjunto, de momento, para mí es una saga de fantasía que se lleva las 5 estrellas. Tengo muchísimas ganas de leer el cuarto y último libro, ya os contaré en el canal cuando lo lea y probablemente haga un vídeo dedicado en exclusiva a esta saga cuando lo termine. Vamos con las dos últimas lecturas del 2025. Estas dos lecturas que faltan, la verdad es que me ha costado ponerlas en un orden. Han estado muy igualadas y creo que hasta casi se podrían intercambiar, pero bueno, al final han quedado así. Así que vamos con el top 2, que es Mi prima Rachel de Daphne du Maurier.
Si habéis leído Rebecca de la misma autora y os gustó, o si os apetece leer algo con un poco el mismo estilo, las mismas vibras, creo que tenéis que leer Mi prima Rachel porque es un libro que os puede gustar muchísimo, como me ha pasado a mí. Me encanta de esta autora la maestría que tiene crear estos personajes femeninos tan complejos. En Rebecca teníamos la figura de Rebecca, que es un personaje que, a pesar de que no aparece en el libro, en torno a ella gira toda la trama. Ella lo eclipsa todo, lo envuelve todo. Es sin lugar a dudas la protagonista, a pesar de que realmente está muerta antes de que empiece el libro. Con Mi prima Rachel sucede algo parecido, sobre todo al principio de la historia. Rachel es un personaje que todavía no ha aparecido físicamente, sino que es un personaje del que solo oímos hablar. Sin necesidad de aparecer, Rachel domina toda la trama, mueve todos los hilos y todo el resto de personajes ya están girando en torno a ella. Genera muchísima intriga y la autora va construyendo la tensión poquito a poco, pero de una forma totalmente maravillosa. Mi prima Rachel es uno de estos libros que te van generando dudas y en los que tú como lector ya no sabes ni qué pensar. ¿Rachel es buena? ¿Rachel es mala? ¿Rachel es una manipuladora o está siendo honesta? El lector se siente arrastrado unas veces junto con el protagonista Philip y otras veces también se siente frustrado porque Philip al final es un protagonista que es muy niño, que en algunas cosas es muy inocente. La autora juega un poco con esta dualidad. Unas veces nos sentimos totalmente identificados con Philip, con sus dudas, con ese no saber qué pensar y por un lado sospechar de las intenciones de Rachel, pero por otro lado sentirse atraído hacia ella. Y a veces el lector se siente totalmente frustrado con Philip, con las decisiones que toma, con lo ciego que está en muchas ocasiones. Esta es una trama de intriga, de tensión, de preguntas y de dudas constantes. La autora te atrapa por completo, te atrapa desde la primera página. Por momentos te hace creer una cosa, al cabo de unos cuantos capítulos te hace creer la contraria. Además, me gusta mucho de Mi prima Rachel que es un libro un tanto gris, un tanto ambiguo. No te aclara todos los detalles, hay cositas que las deja un poco a interpretación del lector o a nuestra imaginación. Y a mí es algo que me gusta mucho porque da pie a que tú reflexiones mucho, a que te plantees cosas, a que estés ahí dándole vueltas a la trama y a los personajes. Yo cuando lo terminé he de decir que me quedé pensando un rato, sacando mis propias ideas acerca de lo que había pasado, acerca de las intenciones de cada uno. Así que en definitiva es un libro de misterio que me ha gustado muchísimo, que creo que con una trama que tampoco es excesivamente compleja, la autora consigue muchísimo, consigue llevarte de la mano hasta la última página. También comparte esa atmósfera más gótica, más opresiva, más tenebrosa, que por momentos me recordaba también a la atmósfera que tenía Rebecca, aunque en Rebecca he de decir que está mucho más lograda y mucho más marcada. Si queréis algo de este estilo, yo creo que Mi prima Rachel de verdad que es vuestra lectura. Es un libro que a mí me ha encantado y que, como ya veis, pues se ha convertido en una de mis mejores lecturas del año. A Mi prima Rachel le doy 5 estrellas de 5 sin ninguna duda. Llegamos al top 1, la mejor lectura del 2025. Y en último lugar tenemos, y además es que lo tengo por aquí, El cielo de la selva de Elaine Vilar Madruga. Este libro fue una sorpresa increíble, además de que fue una de mis primeras lecturas del año junto con el de Mi prima Rachel, precisamente. No me esperaba lo brutal, lo descarnado e incluso terrorífico que iba a ser El cielo de la selva. Este libro nos presenta una familia dominada por personajes femeninos que vive en una granja en el corazón de la selva o de la jungla. Además, aquí la selva es que realmente se nos presenta como un personaje más, es casi como un ente sobrenatural que tiene su propia agencia y que se cobra su precio, un precio bastante elevado, por permitir que nuestros personajes vivan un poco bajo su seguridad. La selva en este libro es despiadada y eso es algo que queda claro casi desde la primera página. El libro está narrado a diferentes voces, casi todas, si no recuerdo mal, son personajes femeninos y son personajes muy distintos entre sí. Las diferentes voces están muy logradas, se diferencian perfectamente y es que cada personaje de verdad que va a ser único. No van a ser personajes agradables especialmente, son personajes retorcidos, oscuros, desagradables. Algunos te pueden gustar más y otros menos, pero no son personajes que diríamos te caen bien. Son personajes algunos traumatizados, pero desde luego todos transformados totalmente por la situación que les ha tocado vivir
y este contexto de la jungla y lo que tienen que sacrificar para poder sobrevivir. El cielo de la selva también es uno de esos libros que te atrapan desde la primera página. Te mantiene en tensión constante, con muchísima intriga y con muchísimas ganas de saber más de lo que va a pasar, en vilo por descubrir la verdad, a pesar de que ya te ves venir por dónde van los tiros y ya te ves venir que la verdad va a ser algo más bien terrorífico. Es un libro que no te suelta hasta que llegas al final, a pesar de lo desesperanzador que es, lo desgarrador, cruel que es por momentos. Además, El cielo de la selva a mí me ha encantado especialmente porque también tiene ese toque de saga familiar, de realismo mágico, aunque aquí con un toque más de horror, que a mí la verdad es que me encanta. El final del libro, que de nuevo también mencioné en el book tag del resumen del 2025, es el broche perfecto para esta historia. Es un final que me pareció espectacular y que hizo que en conjunto yo reevaluara un poco toda la historia y hasta lo mirara todo bajo un prisma diferente y que esta trama me gustara todavía más si cabe. Esos son 5 estrellas para El cielo de la selva, una de mis mejores lecturas del año, si no la mejor. Ha sido una auténtica sorpresa y ya tengo en la estantería otro título de esta autora que estoy deseando empezar y que seguro que va a caer en el 2026. Así que nada, ese ha sido mi top 5 de mejores lecturas del 2025. Como siempre, dejadme en los comentarios cuáles han sido vuestras mejores lecturas de este año y también comentadme si habéis leído algunos de estos títulos, si os llaman la atención, si también se han colado en vuestro top de mejores lecturas y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!